Trabajé durante 3 años en una fábrica de harina de maíz en el Estado de México. El tipo de lugar donde el tiempo se deshace entre el calor, la maquinaria y el polvo suspendido en el aire. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba las cuentas. Pasaba turnos de 12 horas junto a otros empleados, cada uno cargando su rutina como si fuera parte del uniforme. Fue ahí donde conocí a Erika, una de las guardias de seguridad. Erika era distinta desde el principio. Seria, sí, pero con una mirada que inspiraba confianza. No hablaba mucho durante los primeros días, solo lo justo, pero bastaron un par de bromas compartidas en los descansos para que empezara a abrirse. Descubrí que tenía 2 hijos pequeños, que era madre soltera como yo, que estaba ahorrando para mudarse a un barrio más seguro. Le gustaba el café frío, las historias de terror, y a veces dibujaba en una libreta vieja durante los turnos nocturnos. Rara vez se quejaba, pero cuando lo hacía en serio. Un lunes cualquiera noté que no vino. No le di importancia. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, y Erika rara vez se ausentaba. Pero el martes tampoco apareció. El miércoles, su compañero de turno preguntó si alguien sabía algo. Nadie respondió. El jueves, uno de los jefes de seguridad empezó a mostrarse inquieto. Pero en este país, la desaparición de una mujer no siempre causa alarma. Es como si ya estuviéramos entrenados para asumir lo peor y callar. El viernes mi mente no estaba en el trabajo. Salí de la planta y regresé a casa, donde mis hijos estaban con su abuela. Aproveché para descansar, revisar redes, y ahí fue cuando todo cambió. Entre los cientos de publicaciones sin sentido que cruzaban mi pantalla, apareció un video. No tenía descripción. La portada era confusa, oscura. Pero al abrirlo, se me detuvo el corazón. Era Erika, desaliñada, con el cabello pegado a la cara por el sudor. Estaba sentada en lo que parecía ser un cuarto vacío. Su respiración era rápida, agitada. Lloraba. Vi algo que no debí ver, murmuraba. Un tráiler. Estaba estacionado detrás de la planta. Creí que era una entrega más. Me acerqué porque escuché un ruido raro. Contuvo la respiración como si reviviera el momento. Lo abrieron. Tenía pallets, pero no eran costales. No era mercancía. Eran cuerpos, pedazos de niños, como si los hubieran cortado, seccionado, puestos como si fueran carne. No puede ser. No puede ser. Se echó a llorar con un sonido roto, seco. Miró a la cámara como si rogara ayuda. Ya me vieron, sé que me vieron. Uno de ellos me miró a los ojos. Vi su cara. No llevaba uniforme. No era de la empresa. Lo grabé. Lo tengo. El video terminaba abruptamente. Me quedé paralizada. Sentí una mezcla de incredulidad y terror. Era mi amiga, era real, y decía cosas que ninguna persona en su sano juicio debería decir, a menos que fuera verdad. Corrí a escribirle, nada. Su número estaba apagado. Revisé su perfil, inactivo. Las últimas publicaciones eran fotos de sus hijos, sonriendo en el parque. Entonces, leí los comentarios debajo del video. Ahí comenzó mi verdadero miedo. Ella no está loca, eso pasa en varios estados. Los trailers sin logos transportan más que mercancía, recogen carga especial. Esto es para la Hydra, la plataforma de subastas de la Dark Web. Una vez que te ven, no te dejan hablar. Y el comentario más inquietante de todos. Actualización, vecinos dicen que Erika y sus 2 hijos subieron a una camioneta blanca esa misma noche. No volvieron, no hay rastro de ellos. Llamé a una compañera del trabajo. Me dijo que la gente ya murmuraba sobre la camioneta, blanca, sin placas, supuestamente de transporte de personal, pero nadie la reconocía como parte de la empresa. Nadie sabía de qué compañía venía. Se había estacionado afuera de la casa de Erika por unos minutos y luego se fue, con ella y con sus hijos. Pasaron 3 días de silencio total. Ni un medio local, ni una alerta Amber, ni una declaración oficial. Nada. Como si no existiera. Como si se la hubiera tragado la tierra. Entonces un indigente encontró una maleta abandonada en un canal de desagüe. Dentro había restos humanos. El cuerpo estaba mutilado, desmembrado. No había rostro, pero sí un tatuaje en el hombro. Lo reconocí de inmediato. Un colibrí azul. Erika me lo mostró una vez, en un descanso nocturno. Me dijo que lo había hecho cuando nació su primer hijo. Mi manera de recordarme que soy libre, aunque me sienta enjaulada, me dijo. La noticia apareció en un medio digital pequeño.
Nadie le dio seguimiento. Nadie habló de la camioneta. Nadie buscó a los hijos. A la semana recibí un mensaje por Facebook, sin foto, sin nombre. Solo decía: ella grabó todo. Busca en los archivos ocultos de Aydra. El video está ahí, o estuvo. No lo guardes. No lo compartas. Solo sabe que lo que viste es cierto. No entendía. Empecé a investigar sobre esa supuesta Hydra. Encontré foros, entradas ocultas, discusiones que hablaban de una plataforma alojada en la dark web donde se subastaban cosas ilegales. Armas, drogas y personas. Algunos decían que funcionaba como una red de tráfico. Niños, adolescentes, incluso cuerpos sin vida, vendidos por partes. Me metí en un grupo cerrado donde hablaban de un video maldito. Según decían, mostraba un tráiler con cajas de madera. Dentro, fragmentos humanos envueltos en bolsas negras. Otros aseguraban que eran palets completos de órganos. No sé si era real. No quise verlo. Me bastaba con recordar el rostro de Erika en ese video para saber que sí, había visto algo real. Lo que más me perturba no es la muerte de Erika. Es lo que vino después. Nadie la recordó. Nadie la nombró. Como si no hubiera existido. Y sus hijos simplemente se desvanecieron. A veces sueño con ellos, con sus risas distorsionadas, con una camioneta blanca sin placas esperándome fuera de casa, con un tráiler estacionado a la mitad de la noche, su interior iluminado por una luz roja como un matadero. Cambié de número. Borré mis redes. Me mudé. Pero el miedo sigue. Erika era mi amiga, y murió por ver algo que no debía. Fue silenciada por una red tan oscura que se esconde incluso a plena luz del día. Y lo peor es que no fue la única. Porque si lo que dicen es cierto, esos trailers siguen circulando. Silenciosos, vacíos por fuera, llenos de secretos por dentro. Así que si algún día ves uno de ellos detenido en una zona aislada, si escuchas que alguien desapareció después de grabar algo extraño, si alguien intenta hablarte de lo que vio y luego nunca vuelve, no pienses que son coincidencias. Piensa que hay verdades que se esconden con cadáveres y que hay gente que cobra por hacerlas desaparecer. 5 años atrás, era solo una enfermera más en un hospital público cualquiera. El tipo de lugar donde el café siempre está frío, los pasillos huelen a desinfectante barato y nadie hace preguntas si quiere conservar el trabajo. Yo tenía una hija pequeña, un alquiler atrasado y una lista de deudas que parecía crecer mientras dormía. Por eso, cuando me ofrecieron turnos extra, no lo dudé. Fue entonces cuando conocí al Dr. M, un hombre elegante, de voz baja y movimientos calculados. Todos sabían que había trabajado en uno de los mejores hospitales privados del país, pero un día, sin explicación, apareció en este agujero del sistema de salud. Las malas lenguas decían que estaba huyendo de algo, pero nadie se atrevía a preguntarle. Tenía un aura de poder, como si su sola presencia dictara las reglas del lugar. Una tarde, durante un turno compartido, me invitó a almorzar. Me pareció raro, pero acepté. Durante la comida no hubo flirteos ni charlas vacías, solo preguntas. ¿Cuánto debía? ¿Qué haría por asegurarle un futuro a mi hija? ¿Cuánto dinero mensual me quitaría todas las preocupaciones? «Puedo ayudarte», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero esto es algo que no podrás contar nunca». Pensé que era una broma o una prueba. No sabía si era una trampa, pero su mirada no dejaba espacio para dudas. Hablaba en serio. Me explicó un sistema frío, oculto y meticuloso que operaba entre los pasillos del hospital. Un engranaje silencioso que no dejaba rastros. Cuando un bebé nacía muerto, se generaban 2 expedientes idénticos. Uno para el registro oficial, otro para nosotros. Y cuando nacía vivo, buscaban a una madre vulnerable, adicta, sin papeles, sola, y la convencían de que su hijo había nacido muerto. Firmaba lo que le dieran. Nunca hacía preguntas. ¿Quién haría preguntas en medio de un dolor así? Mi parte era sencilla, o eso me dijeron. Alterar registros, cambiar pulseras, mover cuerpos de una sala a otra. Y en el momento del reconocimiento, ambas familias, la real y la falsa, lloraban frente al mismo cuerpecito. Pero el bebé vivo ya no estaba allí. Lo sacaban por la puerta trasera, envuelto, con nombre falso, rumbo a una furgoneta de vidrios polarizados.
Era absorbido por un mundo del que nadie volvía. «El mercado paga bien», dijo M mientras me entregaba un sobre de billetes. «Hay gente desesperada por adoptar. Otros no preguntes. La primera vez vomité, la segunda lloré. La tercera conté el dinero y pagué 3 meses de renta. Con el tiempo, la culpa se volvió anestesia. Los turnos pasaban como fantasmas, el dinero entraba puntual. No hablábamos mucho. Sabíamos que cada palabra podía costarnos la vida. Una vez le pregunté qué pasaba si alguien quería salirse. Solo respondió: «Aquí solo se sale muerto». Pero lo que parecía un sistema hermético empezó a desmoronarse. Una noche llegó un bebé sin identificación. No había acta, ni madre, ni pulsera. Solo un paquete humano, vivo, llorando, dejado en una sala vacía. El doctor M me miró con algo que no le conocía: miedo. «Este no estaba previsto», murmuró. Yo no entendía. ¿Qué se hace con un bebé que no existe? «Nada», dijo al fin. «Olvídalo». 2 días después, ese bebé apareció muerto en la basura del hospital, dentro de una bolsa negra. Nadie dijo nada. Nadie lo reportó. No existía. Y sin embargo, yo lo había alimentado en secreto durante un turno. Le canté. Le di mi leche. Y ahora estaba muerto. Desde ese día, empecé a temer por mi vida. La gota final fue una entrega fallida. Todo iba según lo planeado, pero al llegar a la parte trasera del hospital, la furgoneta no estaba sola. Un coche negro, sin placas, esperaba. Cuando abrí la puerta, escuché un grito, luego disparos. Recuerdo el sonido seco de los casquillos rebotando, los pasos apurados, cómo me arrastraron al suelo. Me vendaron los ojos. Me metieron en un coche. Luego vinieron los golpes, las amenazas. Me hicieron preguntas sobre expedientes, sobre números que jamás había visto. Me exigían códigos, accesos. Me rompieron un dedo cuando no respondí. Luego me inyectaron algo y me desmayé. Desperté en una habitación sin ventanas. Olor a metal, frío. Fue ahí donde apareció él. No llevaba uniforme, pero se presentó como agente de inteligencia cibernética. Me mostró una tablet con fotos mías entrando y saliendo del hospital, videos de entregas, grabaciones. Lo sabían todo. «Tienes 2 opciones», dijo. «Cooperar o desaparecer como el resto. Desde entonces, soy una pieza. Me vigilan. Me controlan. Llevo un rastreador implantado. Si me atraso en un turno, llaman. Si intento desconectarme, aparecen. Soy un satélite en su sistema. No pertenezco ni a la red ni a los que la investigan. Estoy sola. Y útil. Me piden que actúe como si nada pasara. Que mantenga el flujo. Que identifique a otros. Que sonría. Cada día, entrego bebés que no volveré a ver. Cada noche duermo sabiendo que, en algún sótano, hay madres llorando por hijos que tal vez aún están vivos. Una vez escuché una conversación por accidente. Hablaban de vender órganos completos. No entendí bien, pero las palabras compatibilidad neonatal me helaron la sangre. No todos los bebés eran adoptados. Algunos eran desarmados. El doctor M desapareció hace 2 años. Oficialmente murió en un accidente. Pero lo vi en una transmisión encriptada hace 6 meses, sonriendo, en una clínica de Europa del Este, organizando otra red. Él subió de nivel. Yo sigo aquí. A veces me dejan ver a mi hija. Me vigilan incluso cuando estoy con ella. El otro día noté que uno de los juguetes tenía una cámara oculta. Me reí en silencio. Qué ironía. Soy madre, pero vivo secuestrada por los hijos de otras madres. Cada noche, cuando me acuesto, no rezo. Solo me repito una frase: aún no soy descartable. Pero sé que el día llegará, quizá hoy, quizá mañana, cuando ya no les sirva, cuando ya no puedan usarme como peón, cuando ya no les traiga más nombres. Ese día la puerta no se abrirá para una nueva entrega. Se abrirá para mí, y me sacarán, como a todos los bebés sin nombre, por la puerta trasera. Todo empezó con un clic. No fue un clic especial, ni un clic distinto a los miles que hago al día. Fue solo un clic más en un foro de la Deep Web, mientras navegaba por esa jungla silenciosa donde los avatares parecen máscaras y los precios no tienen impuestos ni devoluciones. Aquel clic me llevó a un perfil nuevo, uno que no había visto antes. Se hacía llamar Dropmaster MX, tenía buena reputación, puntuación perfecta en intercambios, y fotos de productos que, aunque podrían ser falsas, lucían más reales que las de muchos vendedores que ya conocía.
Estaba buscando LSD, lo de siempre, un par de dosis para el fin de semana. Algo suave, nada extremo. Pero el mensaje que recibí esa noche rompía todos los esquemas. Paquete de 15 dosis. LSD original sin adulterar. Precio normal, 1100. Te lo dejo en 500 si aceptas entrega presencial. Esta noche. Parque Lincoln, 2 a.m. Me detuve. Era una locura. Nadie ofrece eso. Nadie baja el precio a menos de la mitad. Nadie entrega en persona sin una trampa. Pero el mensaje venía con algo más. Sé que te gustan los blotters de Hoffman, no esos de caricaturas que siempre compras. Y no te preocupes, eres de confianza. No te haría ir si no estuviera seguro. PD, ¿cómo está tu perra? La que subiste en esa foto con el fondo azul. Y ahí fue donde el miedo entró. Tarde. Esa foto estaba en mi computadora, no en mi perfil del foro. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que tengo una perra? ¿Cómo sabía la raza? ¿Cómo sabía que me gustan los blotters de Hoffman y no los de caricatura? El tipo había hecho su tarea. Había buceado en mis datos, cruzado información, escarbado en capas donde creí que estaba protegido. Pude haberlo dejado pasar, bloquearlo, cerrar la sesión, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba. La curiosidad y la posibilidad de una ganga. Y claro, el ego. El maldito ego de creer que puedo jugar con fuego y salir sin quemaduras. A las 0:45 salí de casa con la capucha puesta y la navaja de mi papá en el bolsillo. No era gran cosa, pero me hacía sentir menos vulnerable. Tomé un Uber y pedí que me dejara a 2 cuadras del parque. El conductor ni preguntó. A esa hora nadie pregunta nada. Llegué a las 1:30. El parque estaba vacío, salvo por el sonido de los árboles y el eco lejano de un motor en la avenida. Me senté en una banca junto a la fuente. Encendí un porro que llevaba para calmarme, pero mis manos temblaban tanto que lo encendí al cuarto intento. Fumé lento. Los ojos se me nublaron un poco y por un segundo pensé que me iría antes de que llegara el contacto. Pero a las 1:59 una figura apareció, como de la nada, alto, delgado, encapuchado. Avanzó directo hacia mí sin decir palabra. Llevaba una bolsa de papel en la mano. Se detuvo frente a mí. ¿Tienes los 500? Preguntó con voz seca. Sí, le respondí mientras sacaba el fajo que había guardado bajo el cinturón. Me tendió la bolsa. La tomé. Estaba cerrada pero no sellada. Antes de contar el dinero, él habló de nuevo. Son 1000. ¿Qué? El precio cambió. 1000 o te vas sin nada. No, quedamos en 500. Tengo los mensajes. Mira, me da igual lo que tengas, interrumpió. Dio un paso al frente, más amenazante. Y justo ahí, mientras retrocedía un poco, escuché un clic metálico a mi espalda. Congelé, literalmente. Una segunda voz, más grave, más sucia, retumbó cerca de mi oído. Ni se te ocurra moverte, idiota. Sentí el frío del cañón de una pistola contra mi nuca. Intenté girar la cabeza, pero alguien me la agarró con fuerza y la empujó hacia adelante. El de la capucha me arrebató los 500 que ya tenía en la mano, metió la otra en mi chaqueta, revisó los bolsillos, me quitó el teléfono, la cartera y, por último, la navaja. ¡Qué valiente!, se burló el segundo. Vino armado. «¿Creías que esto era Amazon, cabrón?», añadió el primero. Y luego, oscuridad. No recuerdo si fue un golpe o si me desmayé del miedo. Solo sé que desperté tendido en el césped húmedo, con dolor de cuello, tierra en la boca y la bolsa aún apretada entre mis manos. El cielo apenas comenzaba a clarear. No tenía celular, no tenía dinero. Ni rastro de la cartera. La cabeza me daba vueltas y la mandíbula me dolía como si me hubieran golpeado. Me incorporé como pude. La bolsa seguía ahí. Temblando, la abrí. 15 pastillas. Pero no eran LSD, eran blísteres de paracetamol. De esos baratos que compras por 20 pesos en cualquier farmacia. Ni siquiera estaban bien cerrados. No supe si reír o llorar. Caminé en silencio hasta una gasolinera. Pedí usar el baño, me lavé la cara y pedí prestado un teléfono para llamar un taxi. De vuelta en casa, me encerré y dormí 12 horas. Al día siguiente entré al foro. Dropmaster MX ya no existía. Perfil eliminado. Historial borrado. Como si nunca hubiera estado allí. Publiqué lo que me pasó sin miedo al ridículo. Un usuario me respondió con un mensaje que jamás olvidé. La entrega presencial es la carnada. Y tú fuiste el pez. No era el primero. No sería el último. Algunos ni siquiera viven para contarlo.
Aprendí por las malas que en la Deep Web la confianza no se gana, se finge y se cobra, y que hay un tipo de depredador peor que el estafador, el que te observa primero, te estudia después y al final te toca la puerta disfrazado de oferta irresistible. Hay cosas que uno se entera y desearía no haber sabido jamás, pero una vez que lo sabes, no hay forma de desaberlo. Como esa vez, en la ciudad donde crecí, una frontera polvorienta y olvidada entre México y Estados Unidos, donde el hambre no es solo de pan, sino de oportunidades, de futuro y tal vez de carne. Todo empezó con unos volantes, de papel barato, impresos en blanco y negro, sin logos, sin dirección, sin firma. Solo un número de contacto y una frase que parecía escrita en broma, de esas que se cuentan en foros oscuros. ¿Tienes fantasías caníbales? Buscamos carne femenina para un restaurante exclusivo. Solo voluntarias mayores de 18. La familia recibirá una gran compensación económica. Yo los vi. Los vi pegados en paredes de ladrillo pelado, en postes de luz, en la entrada de una tienda de abarrotes. Al principio creí que era una broma, una especie de arte callejero enfermo, una protesta quizá. Pero no era eso. Mi amigo Samuel, que entonces ganaba unos pesos haciendo entregas y repartiendo propaganda, me contó que él había sido contratado para pegar esos volantes por toda la ciudad. Le pagaban en efectivo, sin preguntas. Cada noche le daban un paquete de 300 hojas, una lista de zonas, sobre todo barrios pobres, y una advertencia: no preguntes nada, y no hables con nadie de esto. Pero Samuel me hablaba. Era mi mejor amigo desde la secundaria. Me contó que la consigna era clara: pegar en mercados, afuera de secundarias técnicas, en las paradas del camión, donde hubiera chicas jóvenes. Si alguien le preguntaba de qué se trataba, debía responder con una frase estándar: la carne viaja al norte, envasada al vacío. Nos reímos la primera vez que me lo dijo. Era grotesco. Sonaba a esos creepypastas que encuentras en Reddit. Pero después dejó de hacernos gracia, porque las chicas empezaron a desaparecer. Primero fue una a la que todos conocíamos de vista, Angélica, una chavita de 19 años que ayudaba a su mamá a vender gorditas en la esquina del mercado. Una mañana no apareció en el puesto. Luego su madre pegó carteles con su foto por la colonia. Nadie dijo haberla visto. Su celular quedó en casa. Su ropa, su bolso, su dinero, todo intacto. Después fue otra, y otra más. Jóvenes entre 18 y 20 años. No eran chicas que anduvieran en malos pasos, no eran fiesteras ni rebeldes. Solo muchachas con vidas normales, con necesidades, con padres desesperados. En cuestión de 2 semanas, 5 chicas desaparecieron sin dejar rastro. Pero no hubo titulares, ni en los periódicos locales, ni en la radio. Solo silencio. La policía, cuando la había, decía siempre lo mismo: se fue con el novio, seguro anda en el norte, ya regresará. Y mientras tanto, los volantes seguían apareciendo. Un día, Samuel dejó de repartirlos. Me llamó asustado con la voz temblorosa. Me dijo que algo no cuadraba, que los hombres que le pagaban, 2 sujetos con acento del norte, trajeados pero con botas de vaquero, habían cambiado su tono. Uno de ellos le había preguntado casualmente si tenía hermanas. Otro le ofreció más dinero si conseguía chicas interesadas directamente. Ahí fue cuando Samuel entendió que no era broma. Quiso salirse, pero ya era tarde. Una noche, lo vinieron a buscar. No a su casa, sino al taller mecánico donde trabajaba su tío. 2 hombres con una camioneta negra lo esperaron afuera. Él, al verlos, se escondió en el baño del fondo y me llamó. Me dijo que si no volvía a hablarme, buscara en su mochila. Estaba guardada en su locker, con su celular viejo y un cuaderno lleno de anotaciones. Nunca lo volví a ver. La policía, otra vez, no hizo nada. La familia tampoco quiso hacer ruido. Cuando fui al taller, el locker de Samuel ya estaba vacío. Nadie sabía nada, o no querían saber. Me quedé con una rabia que me carcomía por dentro. Empecé a investigar. Llamé al número que venía en los volantes. Era una línea automática. Una voz distorsionada decía: gracias por tu interés. Las entrevistas presenciales son los viernes por la noche, en la vieja terminal abandonada. Solo mujeres. Traer identificación, no decía más. Pero los viernes, empecé a ir a escondidas a esa terminal. Me escondía con mi bicicleta entre los escombros. Y sí, cada semana,
entre 2 y 3 chicas aparecían. Algunas solas, otras acompañadas de familiares. Entraban por la puerta trasera y no siempre salían. Un viernes vi entrar a Ángela. Era amiga de mi prima. Muy guapa, pero con problemas económicos graves. Su papá estaba enfermo y la beca ya no le alcanzaba. La vi entrar con una mochila, decidida. No salió. A la semana siguiente, alguien más pegaba los volantes. Chavitos nuevos, siempre diferentes. Nunca los mismos. Como si quemaran al que ya había hecho una ronda. Pero pronto, los volantes dejaron de aparecer. De un día para otro, desaparecieron de las calles, como si alguien los hubiera arrancado todos en una sola noche. También se dejaron de ver las chicas. Como si de pronto, el reclutamiento se hubiera pausado. ¿Por qué? ¿Porque ya tenían suficientes? ¿Porque alguien investigaba? ¿O porque cumplieron su cuota? Años después, en un foro de la Deep Web, me topé con algo que me hizo temblar. Era una publicación en una sección oculta de un mercado negro. En inglés decía, carnes exclusivas provenientes de México, jóvenes, saludables, tiernas. Vacuum sealed for freshness, 20,000 per kilo. Limited stock. Las fotos estaban censuradas, pero una imagen me heló la sangre. Era un tatuaje, pequeño, en el tobillo de lo que parecía un paquete al vacío. Yo conocía ese tatuaje. Lo tenía Ángela. Nadie quiere hablar de esto. Los foros que recopilan casos de canibalismo real los tachan de teorías conspirativas. Los medios los ignoran. ¿Cómo probar algo si no hay cuerpos? ¿Cómo denunciar cuando todo está diseñado para no dejar rastro? Pero lo vi. Lo viví. Lo escuché en la voz rota de los padres, en el silencio de las calles después de cada desaparición, en la desesperación de una ciudad donde la pobreza hace que cualquier oferta suene tentadora, donde el hambre es tanta que incluso la carne humana puede volverse negocio. A veces, en ciertas noches, el viento trae un olor extraño, un tufo metálico, agrio, como de carne podrida o cocida. Nadie dice nada, nadie quiere recordar, y los que sí sabemos callamos, porque aquí en la frontera la desesperación se transforma en insumo, y las muchachas en materia prima. Nunca pensé que un simple frasco de vidrio pudiera convertirse en el objeto más pesado que he cargado en mi vida. Pesado no por su tamaño ni por la cantidad de piezas que contenía, sino por la carga invisible que traía consigo. La culpa, el miedo y una sensación de haber cruzado un límite del que ya no podría regresar. Soy estudiante de odontología en una de las universidades públicas más prestigiosas de mi país. El prestigio, sin embargo, se reducía a la reputación de su nombre, porque las instalaciones eran antiguas, los equipos estaban desgastados y los insumos escasos hasta el punto de la desesperación. Para practicar necesitábamos dientes humanos, piezas reales, no simuladores plásticos que nada tenían que ver con la resistencia, la textura o la fragilidad de un diente verdadero. Pero en un salón de 40 estudiantes, conseguir aunque fuera una muela extraída en el hospital universitario se convertía en una especie de lotería corrupta. Solo los que tenían conocidos, familiares médicos o un amigo del amigo podían acceder a ellos. Yo no tenía nada de eso. Mis padres eran gente común, trabajadores que se endeudaron para sostenerme en una ciudad cara. Así que, mientras mis compañeros presumían bolsas con piezas dentales, algunas aún con restos de sangre reseca, yo observaba con impotencia cómo mi bandeja de práctica seguía vacía. El profesor lo repetía como una advertencia. El que no practique, no aprende. El que no aprende, se queda atrás. Y quedarse atrás en un campo tan competitivo era casi como enterrar el sueño de ser alguien en el futuro. Fue entonces cuando escuché entre susurros que había otros caminos. Una de mis compañeras, siempre con tono arrogante, dejó caer la palabra Internet profundo, como si hablara de una broma. Ahí venden de todo, dijo riendo, hasta dientes de leche por unidad con caries incluidas si los pides. Todos se rieron, pero yo me quedé con la frase retumbando en la cabeza. Esa noche, en mi cuarto de residencia, abrí la laptop y comencé a investigar. El acceso a la Deep Web no fue inmediato. Pasé horas leyendo foros, instalando navegadores especiales, configurando redes que prometían anonimato. Mi corazón latía rápido, no tanto por miedo a lo ilegal, sino por la sensación de estar entrando a un sótano virtual donde nada tenía reglas claras. Y ahí estaba, un mercado con listados interminables.
drogas, armas, documentos falsos, y en una sección que parecía absurda pero real, material médico y biológico. El título del anuncio me heló la sangre: piezas dentales humanas, auténticas. La descripción era precisa: molares con o sin caries, premolares, caninos, incisivos, dientes de leche con raíz corta, muelas del juicio recién extraídas, e incluso implantes coronados en buen estado. Los precios variaban. Un paquete de 30 piezas costaba $50. Había packs especiales, cráneos completos con nombre y ubicación de cementerio, mandíbulas parciales provenientes de morgues y, en el extremo más perturbador, material fresco de hospitales clandestinos. El vendedor aseguraba discreción, envío seguro y garantía de origen humano. Esa última palabra me estremeció. Sabía que era obvia. ¿De dónde más iban a salir dientes humanos? Pero verla escrita con tanto descaro me obligó a enfrentar lo que estaba a punto de hacer: comprar fragmentos de personas. Me convencí a mí mismo con argumentos desesperados. Lo necesitaba para mis prácticas, no estaba matando a nadie, otros lo hacían, era por mi futuro. Finalmente, transferí los $50 a una criptomoneda que ni siquiera entendía bien y cerré la computadora con las manos temblorosas. El paquete llegó una semana después, una caja pequeña, envuelta con papel marrón y cinta adhesiva. No traía remitente ni etiqueta llamativa. En mi cuarto la abrí con nerviosismo y lo primero que me golpeó fue el olor. Un tufo extraño, mezcla de desinfectante barato y humedad. Dentro había un frasco de vidrio con tapa metálica. Lo tomé entre mis manos y lo observé a contraluz. Ahí estaban las piezas, unas 30, amarillentas, algunas con manchas oscuras, otras blanquísimas, pequeñas como dientes de leche. Algunas aún tenían restos de raíz, otras parecían limadas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Eran reales, no había duda. Cada una había pertenecido a alguien que había hablado, reído, comido, besado, y ahora estaba reducida a una pieza flotando en un frasco. Lo escondí detrás de unos libros de anatomía. Los primeros días intenté no pensar demasiado en el origen y me forcé a usarlos en las prácticas. Colocaba los dientes en las bandejas, los perforaba, los analizaba, y funcionaban. Aprendí más en una semana que en meses de simuladores plásticos. Mis compañeros me preguntaban de dónde los había sacado y yo sonreía con evasivas, pero la culpa comenzó a crecer como una caries silenciosa. Cada vez que levantaba el frasco me parecía escuchar voces. Imaginaba los rostros de las personas a las que habían pertenecido. Me preguntaba si alguno había sido robado de un cementerio, si otro provenía de una morgue, si alguno perteneció a un niño cuyos padres nunca supieron que el cuerpo había sido manipulado. Algunos colegas me decían que exageraba, que en el mundo real así se aprende, que lo importante era la práctica. Pero otros murmuraban que yo estaba alimentando un mercado turbio, perpetuando saqueos de tumbas, negocios oscuros, incluso rituales. «No sabes si eso que tienes ahí no lo arrancaron de alguien que aún respiraba», me dijo uno, medio en broma, medio en serio. Esa frase me persiguió durante noches enteras. Comencé a soñar con cementerios abiertos, con furgonetas saliendo de hospitales clandestinos, con manos huesudas reclamando sus dientes. Soñaba con un niño de rostro borroso que me pedía sonriendo que le devolviera lo que era suyo. Y cada mañana despertaba con el frasco brillando desde la repisa, como si me vigilara. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomé una pala y salí al parque cercano a la residencia estudiantil. Busqué un rincón apartado, donde los árboles escondían la vista de los transeúntes. Cavé un hoyo profundo. Mis manos temblaban y sudaban al mismo tiempo. Coloqué el frasco dentro y lo cubrí de tierra. Permanecí de rodillas varios minutos, respirando agitado, sintiendo que acababa de enterrar no solo un objeto, sino una parte oscura de mí mismo. Me levanté con la ropa sucia, pero con una extraña sensación de alivio. El frasco ya no estaba en mi cuarto, ya no me observaba. Pero la lección quedó incrustada. Cada una de esas piezas había tenido dueño. Cada diente contaba la historia invisible de una vida. Yo había comprado destreza a costa de una línea moral rota. Aprendí anatomía, sí, pero lo que realmente aprendí fue el precio invisible del conocimiento. No era el dinero, eran las fronteras éticas que había cruzado y que me recordaban una y otra vez que en la búsqueda de ser mejor, había estado dispuesto a convertirme en algo peor. Y aunque nunca volví a entrar a esa página de la Deep Web,
ni a buscar otro vendedor, aún hoy, cuando paso frente a un cementerio o cuando alguien sonríe mostrando un diente torcido. No puedo evitar preguntarme si alguna de las piezas que tuve en mis manos alguna vez perteneció a alguien que todavía espera ser recordado. Un frasco de vidrio, 30 dientes, $50 y una culpa que no tiene precio. Era un sábado cualquiera. Un hombre joven de unos 30 años se encontraba en su habitación, rodeado de la familiar penumbra que proyectaba la luz azulada de la pantalla del ordenador. Había pasado el día jugando, perdiéndose en mundos virtuales, combatiendo enemigos imaginarios y completando misiones que ya no le ofrecían emoción alguna. El aburrimiento, esa sensación pegajosa que se instala en la piel cuando nada satisface, lo empujaba a buscar algo nuevo, algo distinto. Había escuchado hablar de la dark web en foros, entre amigos, en rumores que circulaban como historias urbanas, un lugar donde podías encontrar desde drogas y armas hasta videos prohibidos, documentos filtrados y secretos que nunca debieron salir a la luz. Un espacio oscuro y peligroso al que solo los valientes o los insensatos se atrevían a entrar. Esa noche, su curiosidad le ganó a la prudencia. Descargó Tor Browser, ajustó la VPN que ya usaba por costumbre y comenzó a navegar. La sensación de estar entrando a un territorio desconocido se mezclaba con el cosquilleo de lo prohibido. Las páginas cargaban lentas, con direcciones incomprensibles terminadas en .onion, y muchas de ellas parecían rudimentarias, como si fueran diseñadas a propósito para incomodar. Al principio, solo veía foros sin sentido, tiendas que ofrecían productos extraños y enlaces rotos. Pero tras varios intentos, dio con un mercado digital. El diseño era rudimentario, con fondo negro, letras rojas y menús que ofrecían armas con descripciones técnicas y precios en Bitcoin. Pistolas Glock, rifles de asalto, granadas, todo a un clic de distancia. Su corazón se aceleró. No tenía intención de comprar nada, pero la adrenalina de estar allí lo mantenía fijo en la pantalla. Movió el cursor sin rumbo hasta que un enlace extraño parpadeó en un rincón de la página. Join Live Chat, decía en letras pequeñas, casi camufladas. Pensó que sería un foro clandestino o una sala de conversación para compradores. Sin darle demasiada importancia, hizo clic. La pantalla cambió bruscamente. No había lista de usuarios ni bienvenida, solo una ventana de chat oscura, y en ella, una frase que lo congeló. No te vayas, te encontraremos. El hombre arqueó una ceja. Vaya teatrillo, pensó. Seguramente se trataba de algún troll intentando asustar a los novatos. Tecleó una respuesta rápida con ironía. Sí, claro. ¿Y también vendrán los aliens? La contestación fue casi inmediata. Sabemos quién eres, Sergio. Sintió un vacío en el estómago. El aire se le atoró en la garganta. ¿Cómo podían saber su nombre? No lo había escrito en ninguna parte. Muy gracioso. Tecleó, intentando convencerse de que era coincidencia. La respuesta fue un mazazo. Calle Los Geranios, número 17, piso 3, ventana izquierda. El hombre se quedó inmóvil, con la vista fija en la pantalla. Era su dirección exacta. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Las manos comenzaron a sudar. No podía comprenderlo. Había tomado precauciones, usaba VPN, Tor, y jamás compartía sus datos personales. El chat continuó. Si no colaboras, plantaremos material aberrante en tu PC, te hundiremos, y si no basta, daremos a tu familia lo que le toca. Sergio tragó saliva, con dificultad. Sus padres vivían a pocas calles de allí, su hermana solía visitarlo con sus sobrinos. El terror se coló en su pecho como un puñal. ¿Qué quieren? Tecleó con dedos temblorosos. Bitcoin, 0,5 ahora, luego hablamos. La cifra no era descomunal, pero Sergio apenas sabía cómo funcionaba esa moneda. Intentó cerrar la ventana, pensando que todo terminaría ahí. Pero al pulsar la X, algo horrible ocurrió. El navegador se bloqueó. La pantalla comenzó a llenarse de ventanas emergentes, una tras otra, cubriendo cada rincón de su escritorio. Y en cada ventana, imágenes indescriptibles. Escenas insoportables, de violencia, de cosas que jamás debería haber visto. Vomitó sobre el suelo sin poder contenerse. Las imágenes parecían multiplicarse más rápido de lo que podía pestañear. Apagó el monitor. Aún con la pantalla en negro, el eco de aquellas imágenes seguía grabado en su mente. Su respiración era entrecortada, las manos le temblaban, la náusea no cesaba.
Desenchufó la computadora de un tirón. El silencio de la habitación era sepulcral, interrumpido solo por el latido de su corazón. Intentó calmarse, pero un pensamiento lo atormentaba. ¿Y si de verdad habían infectado su equipo? ¿Y si podían incriminarlo con esos archivos? ¿Y si ya lo estaban vigilando desde fuera? Pasó la noche en vela, escuchando cada crujido de la casa, cada golpe del viento contra las ventanas. Cada sombra le parecía una amenaza. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llevaría el ordenador a la policía. No podía arriesgarse. Con voz entrecortada explicó lo sucedido. Los agentes intercambiaron miradas y aunque algunos parecían incrédulos, confiscaron el equipo para investigaciones técnicas. Nunca se lo devolvieron. Pero el verdadero infierno comenzó después. Durante semanas, Sergio no volvió a recibir mensajes en la computadora. No hubo nuevos chats, ni correos, ni nada. Pero cada madrugada, alguien golpeaba la puerta de su departamento. Unos golpecitos secos, a veces insistentes, a veces apenas perceptibles. Cuando se asomaba, no había nadie. Las ventanas también se convirtieron en un blanco. Toques suaves, como uñas raspando el vidrio, lo hacían saltar de la cama. Llegó a pensar que eran adolescentes jugando o vecinos bromistas. Pero la coincidencia era demasiado precisa. Siempre ocurría a las 3 de la mañana. El insomnio lo consumía. Bajó de peso, se volvió desconfiado, apenas hablaba con sus amigos. La paranoia se instaló como un huésped permanente. Cada persona en la calle le parecía un potencial verdugo. Cada coche estacionado frente a su casa, un espía. A veces, cuando trataba de convencerse de que todo había terminado, recordaba aquel mensaje: «No te vayas, te encontraremos», y sentía que era solo cuestión de tiempo. Meses después, los golpes cesaron. O quizá él dejó de escucharlos, anestesiado por la rutina del miedo. Nunca supo si se trataba de hackers, de un grupo organizado o simplemente de jóvenes jugando con la vida de un desconocido. Lo único cierto era que, desde aquella noche, su casa nunca volvió a ser su refugio. El lugar donde debía sentirse seguro se transformó en un teatro de amenazas invisibles. Todo había empezado con un simple clic, y ese clic bastó para arruinarle la paz para siempre. Yo no era nuevo en la dark web, sabía navegar con precaución, con las VPN en cadena, los proxies correctos, el sistema operativo en una máquina virtual y las reglas grabadas a fuego. Nunca uses tu nombre, nunca compartas fotos, nunca descargues directamente nada sin revisar y, por sobre todo, nunca te involucres emocionalmente. Pero, con el tiempo, uno empieza a bajar la guardia. Te sientes más hábil que los demás. Crees que lo controlas. Así conocí a Andrew. No era su nombre real, claro. Era solo un alias entre miles. Nos cruzamos en un foro relativamente inocuo dentro de la dark web. Memes bizarros, videos crudos de accidentes, hilos de conspiración. Una mezcla entre Reddit y un vertedero de traumas. Andrew destacaba porque tenía un sentido del humor negro que rozaba lo poético, si eso tiene sentido. Empezamos a respondernos, a enviarnos mensajes directos. Nada muy íntimo. Compartíamos cosas que encontrábamos. Fragmentos de películas malditas, glitches de videojuegos antiguos, teorías sobre universos simulados. Pasaron semanas y poco a poco se volvió una rutina. Una noche sin hablar con Andrew se sentía incompleta, como dejar una pestaña del navegador abierta en segundo plano, sin cerrar. Hasta que una noche, a las 2:33 de la mañana, me llegó un mensaje. ¿Quieres ver algo real? Debajo, un link. No era un archivo. No era un video ya grabado. Era una transmisión en vivo. Me reí al principio. Esperaba una broma absurda. Quizás una cámara falsa mostrando a alguien haciendo como que cocinaba un gato de peluche. Pero algo me dijo que no era ese tipo de enlace. Había demasiadas capas de seguridad detrás. La dirección .onion estaba encriptada. Requería una clave de sesión efímera y, lo más extraño, una cuenta validada en un foro que nunca había oído nombrar. Accedí. No porque fuera estúpido, sino porque en ese rincón de Internet lo prohibido es el único idioma que todos entienden. La pantalla tardó unos segundos en cargar. No había música, solo estática de fondo, como la de una radio mal sintonizada. Una sala gris, con paredes desnudas y un foco pendiendo del techo. Una mujer atada a una silla, joven, viva, respirando agitada. Un hombre con pasamontañas, de pie frente a ella. Y sobre la imagen, superpuesta,
Una votación. ¿Cómo debería morir? Opción A. Fuego. Opción B. Agua hirviendo. Opción C. Desmembramiento. Opción D. Veneno en aerosol. Yo me quedé congelado. Literalmente no supe si quitar la vista o seguir mirando. Vi el contador de espectadores. 214 conectados. El chat explotaba, emojis enfermos, risas, apuestas, usuarios anónimos votando como si fuera una encuesta de Twitter. El reloj regresivo marcaba 0 horas, 3 minutos y 21 segundos. 0 horas, 3 minutos y 20 segundos. No sabía qué hacer. Una parte de mí pensó en cerrar la pestaña, olvidar todo. Otra parte, la más morbosa, la más podrida, me obligó a quedarme. Y lo hice. Incluso grabé con mi móvil. No sé por qué. Quizás para tener pruebas. Quizás porque quería creer que todo era un montaje y que luego podría analizarlo con calma. La cuenta regresiva llegó a 0. Ganó la opción B, agua hirviendo. El verdugo, o quien quiera que fuese, asintió con la cabeza como si alguien le hubiera hablado por un auricular invisible. Se acercó a un carrito metálico con un hervidor eléctrico industrial. Vapor salía de la tapa. La mujer gritaba, sacudiéndose sin poder escapar. Yo parpadeaba rápido queriendo mirar sin mirar. No puedo describir los sonidos, ni los gritos, ni el olor que imaginé en mi mente, aunque estaba a kilómetros de distancia. Vomité. Cerré el portátil de golpe, pero el sonido quedó atrapado en mi cabeza. Los alaridos, la ebullición, la estática. Me temblaban las manos. Sentí que alguien estaba mirándome desde dentro de la pantalla. Como si, al haber entrado, yo ya formara parte del espectáculo. Como si no hubiera sido testigo, sino cómplice. Llamé a mi mejor amigo. Ni siquiera recuerdo lo que le dije exactamente. Balbuceé algo sobre un link, sobre un tipo llamado Andrew, sobre el directo. Silencio al otro lado. Luego, con una voz baja, casi temblorosa, me soltó. No digas nada, borra eso. Si lo denuncias te van a encontrar. Si lo subes te rastrean. Si lo cuentas nadie te cree. No sabes en qué te has metido. Intenté argumentar, pero me interrumpió. Tú abriste ese link. No sabes quién está mirando desde el otro lado. Esto no es un foro, esto es una trampa, una telaraña. Y tú ya tocaste la seda. Esa misma noche formateé la laptop. Cambié todo. VPN, navegador, ubicación. Nunca más volví a abrir Tor. Nunca más entré a ese rincón. Nunca más hablé con Andrew, pero él sí me escribió, una semana después. Un mensaje escueto. ¿Te gustó el final? Lo bloqueé. Pero eso no borra la pregunta. ¿Qué era Andrew? ¿Un usuario más atrapado como yo? ¿Un señuelo para atraer nuevos votantes? ¿Un engranaje? ¿Un productor? ¿O quizás el mismo verdugo? No tengo pruebas, ni capturas. Borré todo, pero no del todo. El clip sigue en mi móvil, en una carpeta oculta que me prometo borrar cada semana y nunca lo hago. Como si una parte de mí necesitara recordar lo que vi, o castigarme por no haberlo impedido. Porque eso fue lo peor. No que lo viera, sino que me quedé hasta el final. Que no cerré la ventana cuando pude. Que una parte de mí quería saber cuál sería la opción ganadora. Como si fuera un episodio más de una serie clandestina. Como si esa mujer no fuera real. Pero lo era. Y aunque intenten convencerme de que era un montaje, yo sé la verdad. Lo sé por el grito, por la mirada, por el silencio final que dejó la pantalla. En la dark web, los lazos que haces son como cables pelados. A veces solo dan chispa, otras veces te matan. Nunca pensé que una simple curiosidad mal dirigida me costaría tanto. Que abrir una página que no debía ver desencadenaría una persecución silenciosa, metódica, personal. Pero eso fue lo que pasó. Todo comenzó con una tarde cualquiera, una de esas en las que uno se siente invencible detrás del teclado, como si el mundo real quedara en pausa cuando estás en Internet. Yo había leído mucho sobre la Deep Web, foros, vídeos, relatos de gente que supuestamente había visto cosas horribles. Pero al final, todo eso me sonaba más a historias de campamento que a experiencias reales. Así que decidí comprobarlo por mí mismo. Instalé Tor, activé el VPN, tomé unas precauciones básicas y empecé a navegar. Al principio no vi nada interesante, páginas viejas, foros vacíos, listas de links caídos. Hasta que encontré uno. Un sitio con fondo negro, texto rojo, interfaz cruda. Se llamaba PX Gun Trade o algo por el estilo. En teoría, era una tienda clandestina de armas, drogas y encargos.
No me planteaba comprar nada, por supuesto, solo era morbo. Entré. No había registro, solo navegación libre. Imágenes borrosas de pistolas, precios en Bitcoin, descripciones escuetas. Me metí en una categoría llamada Servicios Personalizados. Y ahí fue cuando mi pantalla se congeló. Pensé que era el navegador. Intenté mover el ratón, pero nada. Todo estaba completamente trabado. Entonces apareció, sobre fondo negro, una frase escrita en letras blancas, sin sonido, sin pestañeo, sin animación. Lárgate de aquí. Debajo, mi dirección completa. Calle, número, piso, hasta el código postal. Sentí como si alguien hubiera vaciado un cubo de hielo por mi espalda. Cerré el portátil de golpe. Literalmente lo empujé fuera de mi regazo. Estuve tentado a apagar el router, tirar el módem por la ventana, pero solo me quedé ahí, mirando la pantalla cerrada, escuchando el eco de esa frase. Lárgate de aquí. Durante los días siguientes me convencí de que fue solo un susto. Un truco barato para asustar curiosos como yo. Quizás una animación automatizada. Tal vez ni siquiera habían conseguido mi dirección real. Quise creer que no había sido real. Pero entonces, una semana después, salí al buzón. Vivo en las afueras, en una casa antigua al borde de un camino de tierra que rara vez tiene tráfico. Me agaché para abrir la puertecita del buzón y al levantar la vista, vi a un hombre parado a unos 30 metros, justo donde termina la gravilla y comienza el polvo. Estaba completamente quieto, como si me hubiera estado esperando. Ropa oscura. No distinguí la cara. Solo sé que me observaba. No dijo nada. Yo tampoco. Solo di media vuelta y volví adentro con el corazón golpeando como tambor de guerra. Cerré todas las ventanas. Puse el pestillo. Me reí un poco de mí mismo para intentar calmarme. Me repetí que podía haber sido un repartidor, un vecino, un paseante cualquiera. Pero cuando abrí el buzón, había un sobre sin remitente. Blanco, grueso. Lo llevé a la mesa con un presentimiento horrible que no sabía explicar todavía. Dentro había fotos. Cerca de 50. Todas mías. No selfies. No imágenes de redes sociales. No capturas de pantalla. Fotos reales, de mí. Desde lejos. Desde fuera de mi casa. Una era de mí cocinando, a través de la ventana de la cocina. Otra, en el sofá, viendo televisión. Una me mostraba bajando del coche, con las llaves en la mano. Había una tomada desde arriba, como si estuvieran en un árbol o en la azotea de la casa de enfrente. Pero la que más me paralizó fue la que me mostraba en el baño. No posando. No consciente. Estaba en el inodoro, encorvado hacia el móvil, con la puerta entreabierta. Era de noche. Y alguien me estaba observando. Llamé a mi mejor amigo, Julián. Le pedí que viniera a quedarse conmigo. No me atreví a contarle todo, solo le dije que me habían robado y me sentía inseguro. Instalé cámaras, en cada rincón posible. No era experto, pero las conecté al móvil. Me encerré en casa con cuchillos escondidos en distintos puntos. Dormí mal, con la luz encendida, sintiendo que algo me vigilaba en la oscuridad, aunque las ventanas estuvieran selladas. La noche siguiente, cerca de la medianoche, el cristal del salón estalló. Un solo golpe. Como un proyectil lanzado desde lejos. Corrí, cuchillo en mano. Julián gritó desde el cuarto. El vidrio cubría el suelo como si hubiera estallado desde dentro, pero las cámaras mostraban lo contrario. Una figura vestida completamente de negro, encapuchada, saliendo de entre los arbustos y lanzando una piedra envuelta en cinta con algo pegado. Luego desapareció entre las sombras del camino de tierra. Llamamos a la policía. Llegaron tarde, 2 patrullas. Preguntaron, tomaron nota, miraron las cámaras. No se ve la cara, sin matrícula, sin pista clara, dijeron. Revisaron el sobre con las fotos. Me hicieron firmar una declaración y se fueron antes del amanecer. Ni Julián ni yo pegamos el ojo esa noche. Por la mañana Julián me dijo que no podía seguir quedándose, que tenía responsabilidades, trabajo. Yo no lo culpé. Yo tampoco quería quedarme. Cada sombra, cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento era un cuchillo que rozaba mi espalda. Vendí todo lo que pude. Abandoné la casa. Me mudé a otra ciudad con lo justo. No le conté a nadie el verdadero motivo. Decía que era por trabajo, por aire nuevo, por cambiar de vida. Pero cada vez que camino por una calle vacía y alguien se me queda viendo demasiado, me asalta la misma pregunta. ¿Y si aún me siguen?
¿Y si esto no terminó? ¿Y si el cartero invisible no entrega solo una vez? Me mudé a una ciudad más grande. Un departamento en un edificio alto, con portero, cámaras en el ascensor, vecinos por todos lados. Elegí el 7º piso porque me pareció más difícil que alguien pudiera espiarme desde afuera. Cambié de número, de proveedor de internet, de correo electrónico. Todo. Durante los primeros días, cada vez que alguien llamaba a la puerta, se me helaba la sangre. Me costaba responder el teléfono. Vivía a base de café y pastillas para dormir. Pero al menos, durante un tiempo, nada raro volvió a pasar. Hasta que sucedió. No fue con fotos. No hubo golpes en el vidrio. Esta vez fue más sutil. Un día llegué del trabajo y encontré el felpudo del departamento cambiado. Uno nuevo, gris, sin dibujos. Yo no lo había comprado. Pensé que habría sido error de la administración, pero cuando me agaché a revisarlo sentí algo raro. Era más grueso de lo normal. Lo levanté. Abajo, pegado con cinta negra al piso, había un sobre. Blanco, sin remitente. No lo abrí en el pasillo. Lo llevé adentro. Puse guantes. Lo abrí como quien desactiva una bomba. Dentro había solo una hoja. Muy lejos, muy tarde, no entendí. Revisé cámaras, pregunté al portero, vecinos. Nadie había visto nada. Nadie había entregado nada. No figuraba ningún cartero. Nadie subió al 7º piso fuera de los vecinos regulares. Nadie. Pero el felpudo estaba ahí. Alguien había entrado. De nuevo. Decidí ir más allá. Me contacté con un excompañero de facultad que ahora trabaja en ciberseguridad. Le conté lo básico. Que tuve un incidente en la red profunda, que sospechaba que alguien seguía mis movimientos. Le pedí ayuda para limpiar mi vida digital. Lo hicimos, nuevas IPs, redes privadas, hasta un portátil nuevo con sistema seguro. Reinicio total. Y por un tiempo, funcionó. Volví a sentirme normal. Hasta la noche del 23 de mayo. Había tenido un día agotador. Me acosté temprano, cerré todo. Apagué luces. Me puse los tapones de oídos y dormí como un tronco. Cuando desperté, era de madrugada. Sentí frío. Me di cuenta de que la ventana del cuarto estaba entreabierta. Yo nunca la dejo abierta. Me levanté medio dormido. Cerré. Volví a la cama. Cuando me acosté, noté algo bajo la almohada. Un objeto duro. Era un pendrive. No era mío. Me congelé. La lámpara de noche tembló en mi mano mientras me sentaba al borde del colchón. Fui al salón, encendí la vieja laptop que ya no usaba, ni conectada a Wi-Fi, solo encendida, sin riesgos. Metí el pendrive, un solo archivo, abrir.avi. Tomé aire. Le di play. El video comenzó con la imagen fija de mí durmiendo, grabado desde el ángulo exacto de la puerta del dormitorio. Se veían mis movimientos bajo las sábanas, mi respiración. Luego la cámara se movía lentamente, se acercaba. Pasaba al salón, a la cocina, a mi baño. Tomaba objetos, mis tazas, mi cepillo, mis notas del trabajo, mis fotos familiares. Después volvía al cuarto, se acercaba a mi cara, mi boca abierta, vulnerable. Y entonces el video se detenía, un fundido a negro, aparecía un texto. Podemos entrar cuando dormís, podemos entrar cuando estás despierto, podemos no entrar nunca más. O entrar esta noche. De vos depende. Apagué todo. Quemé el pendrive en el fregadero con alcohol y un encendedor. Esa noche no dormí. La paranoia volvió. Comencé a registrar cada entrada del edificio. Me aprendí los horarios del portero. Instalé sensores de movimiento dentro del departamento. Tenía cuchillos escondidos en las paredes falsas de la cocina. La ducha la tomaba con la puerta abierta, siempre mirando el reflejo en el espejo. Entonces llegó el último sobre. No estaba en el buzón, no estaba bajo la alfombra, no me lo dejaron en la puerta. Lo encontré en mi nevera, encima del queso rallado. Sí, alguien había entrado. Otra vez. El sobre era distinto. Negro, sellado con lacre rojo. Adentro había dos cosas. Un mechón de mi cabello y una nota, escrita a mano con caligrafía perfecta. Tantas puertas cerradas y aún así te abrimos. La próxima no será advertencia. Cambia de nombre, de país o de destino. No sé cómo lo sabían, pero ese día era mi cumpleaños. Ahora escribo esto desde otro país. Sin documentos reales, nombre falso. 0 redes sociales. Ni cuentas bancarias a mi nombre. Nadie sabe exactamente dónde estoy.
ni siquiera tú, que estás escuchando o leyendo esto. Pero cada vez que el timbre suena sin que yo espere a nadie, cada vez que el cartero deja algo en el buzón y no lo reconozco, cada vez que encuentro una nota suelta, un objeto movido, una ventana mal cerrada, me pregunto si volvió, si está ahí, entre las sombras, como siempre, esperando su momento, porque ese es su trabajo, no el de matar, no el de robar, el de entregar el mensaje. Y si alguna vez tú decides ir a curiosear por la red profunda, si por aburrimiento entras a algún mercado extraño de armas, de órganos, de encargos especiales, y luego tu PC se congela, y aparece tu dirección, corre, porque el cartero invisible no siempre avisa 2 veces.